Vamos a hablar acerca de cobertura, ¿sí? Lo que es la cobertura, la importancia de una cobertura en la guerra espiritual, ¿sí? Bueno, es en todo, ¿verdad? Pero pues el tema o los temas que estamos viendo es guerra espiritual. Les decía, lo que se vio hasta la semana pasada es acerca del crecimiento de una forma personal, ¿sí? Precisamente para eso, para poder hacer una guerra más efectiva, ¿sí? Si nosotros no crecemos, no podemos hacer, es en base a nuestra estatura, ¿verdad? La lucha que podemos dar, ¿sí? La lucha espiritual. Si nosotros no, ¿ya la encontraste? ¿Cuál es? ¿Pero qué? ¿Libro? Ah, si estoy bien, pues va. No andaba tan perdido. Entonces es Éxodo 17. Si quieren, ahí lo buscamos, Éxodo 17. Gracias. Ah, sí, ya lo vi. Bueno, entonces si nosotros no crecemos, pues no podemos hacer esta batalla, ¿sí? Dentro de todo, bueno, lo que fue la semana pasada, pues es eso, crecimiento para hacer guerra, ¿sí? Y pues es para todo, ¿verdad? Prácticamente, pero al menos pues nuestro enfoque ha sido guerra espiritual en estos temas, pero realmente si no crecemos no podemos hacer nada en el Señor, ¿sí? Entonces por eso se habló lo anterior, que era pues la importancia de la iglesia, no recuerdo todo exactamente, la lucha personal, ¿verdad? Que era contra la tentación, contra la mente, contra el alma, que es específicamente o más enfocado a lo que es lo emocional, ¿sí? Que a veces lo emocional está condicionado, ¿sí? Y nosotros, nuestra vida espiritual o nuestra fe no puede estar condicionada a lo emocional, ¿sí? Porque sabemos que el alma no es estable, ¿sí? Nuestro estado anímico va a fluctuar o no está estable, ¿sí? Depende de la situación que vivimos en nuestro exterior. Entonces, si como cristianos nos dejamos llevar por la dependencia a lo externo o al estado anímico, pues nunca vamos a crecer. Así se nos ve la vida en un cristianismo pues muy mediocre, sí, la verdad, así tal cual. Sí, ¿por qué? Pues porque está condicionado a cómo me siento. Si me siento contento, yo en todo me meto con Dios, ¿verdad? Si ya me agüité o me enojé, pues ya me voy hasta el mundo. Entonces es un cristianismo, pues no sé si decir hasta cristianismo, ¿verdad? Pero no es así. Amén. Por eso, pues más o menos se habló algo de eso, que normalmente se habla mucho de eso aquí, ¿verdad? Lo que es la mente, lo que es la lucha interna aquí en la iglesia. Pero pues era el enfoque de la semana pasada. Entonces, todas esas cosas, hasta lo que se vio la semana pasada, pues nos ayudan al crecimiento, ¿sí? Entonces, para poder hacer una guerra efectiva, en el nivel que estemos, ¿sí? Personal, o ya cosas más grandes, que ya es algo que Dios va llamando a la iglesia, ¿sí? Cuando Dios llama a una guerra a ese nivel, es porque está llamando a la iglesia, ¿sí? O sea, los pastores los está haciendo crecer a eso y así, ¿verdad? Bueno, dentro de los principios para nuestra lucha espiritual que sea efectiva es la cobertura, ¿sí? Eso es algo que a veces o no se enseña muy bien o de plano no se enseña, ¿sí? Pero la cobertura espiritual es extremadamente importante en todo, todo lo que es nuestro desarrollo en Dios, pero en este caso pues enfocado a lo que es guerra, ¿sí? Si nosotros no estamos bajo protección o cobertura espiritual, nuestros enemigos sí nos pueden derribar, ¿sí? Entonces esto no es hacerlo, o sea, no es luchar contra el enemigo porque me siento emocionado o porque creo que puedo, o porque ya ya leí el libro de guerra espiritual, ¿verdad? O ya salí a un seminario de guerra y no, sí se puede, ¿sí? No, es que dentro del mundo espiritual hay, como lo hay en lo físico, ¿no? Un protocolo, ¿sí? De guerra o instrucciones, ¿sí? Se supone que también así es en lo físico, ¿no? Que cuando alguien se sale de esas leyes, pues van y acusan a esa nación. Por ejemplo, lo que vemos en la guerra actual de Rusia contra Ucrania, pues ellos hicieron cosas que se salieron del protocolo, ¿no? O de las leyes de guerra a nivel mundial. Entonces lo que hicieron fue que acusaron a Rusia, ¿sí? Y por eso, esas las organizaciones mundiales que son las que mueven todo, como la ONU, pues, ¿sí? Entonces van y acusan a Rusia porque que atacó civiles, que se metió con, ¿sí? Según sus leyes, ¿no?
Pero a Rusia pues le vale, ¿verdad? Porque pues él no se siente parte de eso. Pero bueno, el punto es que le empezaron a hacer ciertos castigos, ¿sí? De que le cerraron brechas en lo económico, por ejemplo, en el comercio. Entonces ya no se venden o ya no se compran cosas de Rusia, y esa fue la forma de castigarlos, ¿sí? Que al final de cuentas le afectó pues a muchos cercanos a Rusia, porque dependen mucho de las cosas que ellos exportan. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay leyes, ¿sí? Hay una forma, amén, espiritualmente también, y las leyes las pone Dios, ¿sí? Donde todo lo que está dentro de esto se tiene que someter, incluyendo al diablo, ¿sí? El diablo no puede brincar esas leyes, ¿sí? No las puede atravesar, ¿sí? Porque hay cosas que Dios fue el que las estableció, pues nosotros tampoco, ¿sí? No por ser hijos de Dios podemos brincarnos esas, si Dios no las brinca, ¿sí? Que es el que las creó, pues nosotros menos, amén. Entonces Dios las establece y se tienen que respetar, ¿sí? Entonces el diablo sabe que va a afectar, o que su ataque va a ser más efectivo cuando no se están respetando esos principios o esas leyes, ¿sí está claro? Entonces dentro de todas esas leyes espirituales pues está la cobertura, ¿sí? Donde dependiendo del ¿cómo se puede decir? El grado de protección o lo amplio de esa cobertura es el punto hasta donde podemos pelear los que estamos bajo esa cobertura. Lo vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Obviamente no lo voy a decir todo hoy, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Yo creo que, bueno, muchas cosas ya las sabemos, pero lo vamos a entender un poco más. Entonces, es cuando esos principios no se respetan, pues va a haber problemas, ¿sí? Y no, aquí no es de que Dios me hace el paro, porque soy su hijo. No, es que hay leyes. Si no, créanme que Jesús no hubiera ido a la cruz, ¿sí? Porque hubiera dicho, no, pues es mi hijo, ¿cómo lo voy a hacer sufrir? Y es el hijo que el único que me ha agradado a la perfección, ¿verdad? Acuérdense del Getsemaní, ¿no? Que le dice, Señor, si fuera posible, páseme esta copa. Señor, yo sé que todo lo puedes, le dice. O sea, si hay otra opción, porque en tu poder algo más se pudiera hacer para no atravesar esto. Pero no, ¿sí? El Señor, yo creo que el Padre le habló, ¿sí? Y le ha de haber dicho, me imagino. Cuando el Señor ya sale del Getsemaní, le dice a los discípulos, ¿no? Que tenía que ir a la cruz, porque si no, ¿cómo se cumpliría lo dicho por los profetas? Entonces probablemente esa fue la respuesta que le dio el Padre. Sí, tienes que pasar por ahí, porque si no, ¿cómo se cumple lo que ya está establecido? Y el Señor se levanta ya fortalecido y va hacia la cruz, sí, o hacia todo el martirio que iba a sufrir. Pero fíjense que ley que estableció a través de los profetas, en este caso, ley que se tuvieron que someter, sí, Dios trino, ¿sí me explico? Entonces, pues nosotros, pues con más ganas, ¿va? Si el Señor no hubiera hecho lo que estaba establecido o como estaba establecido, no hubiera podido vencer, ¿sí? Porque aunque era Dios, pues era hombre, ¿sí? Y tenía que estar sometido a eso, amén. Entonces, Él nos dio un ejemplo de cómo hacer esa guerra, tanto personal como ya a nivel más fuerte, amén. Pero hay pues esas leyes, ¿sí? La otra vez orando, empecé a ver un cautiverio y pues empecé a orar para sacar lo que estaba ahí. Bueno, Dios, ¿verdad? Al final estaba una persona, porque salieron muchos, y yo dije, no, pues a eso vine, ¿no? Bueno, en la oración pues. Y ya empecé a orar y que salga y todo eso. Y pues la persona estaba como ida, si donde no podía. Entonces yo le empecé a declarar palabra, porque empecé a sentir lo que sentía la persona. Y empecé a declarar la palabra, y aunque padre y madre te deje, con todo el Señor te recoge. Y cuando lo declaraba, le pegaba yo, bueno, en la visión, a cadenas que la tenía amarrada. Y de pronto la persona como que empezó a despertar, y empieza también a pegarle ya esa persona las cadenas, y empieza a decir, aunque padre y madre me dejara, y empieza, le pega, y de repente sentí que me jalan, y me sacaron de la cárcel, y me dijeron, tú no puedes estar aquí, porque hay una regla de que esa persona tiene que romper sus propias cadenas, ¿sí? Así es que no puedes estar. Y pues ya como que se fue yendo la visión, y en eso me quedé dormido, sí, se acabó la visión. Pero había una regla, ¿sí? Donde no la podía atravesar nadie, y no tanto que el demonio la estableció, es de que Dios dijo, esa va a salir de ahí,
pero tiene que romper sus propias cadenas, tiene que luchar contra eso. Y no hay poder humano ni sobrenatural que pueda romper algo que ya Dios estableció, ¿sí? Nadie, amén. Entonces dije, no, pues fortalece a persona y que lo entienda, ¿sí? Y que pueda pelear contra esas cadenas que no la dejan salir. Pero como que ya se aprovechó, ¿verdad? Porque salió un montón de gente más. Entonces, lo que quiero que hagan es eso. Entonces, el mundo espiritual así se mueve. Porque la visión era para sacar a los demás. Pero esa persona era, tú tienes que pelear lo tuyo, ¿verdad? En ese caso sí, ¿verdad? Pero hay otros casos que no, que sí, vámonos a salir todos. Pero en ese caso sí. El punto no era tanto la visión, sino que vieran la ley, sí, que nadie la puede romper. Entonces, en eso hay que confiar cuando estamos en luchas personales, ¿verdad? Que hay una ley que aunque el diablo se vea muy grande, él la tiene que respetar y él la sabe, ¿sí? El problema es que a nosotros nos la quiere mostrar como que la puede sobrepasar, ¿sí? O sea, como que tú no me controlas, ni nadie me controla, si yo puedo hacer esto, pero no es cierto, ¿sí? Porque el primero en someterse, pues es él. ¿Por qué? Pues porque lo quiere vencer. Entonces él sabe que no puede vencer si rompe esas reglas, ¿sí me explico? O sea, si él pudiera brincarse eso, ya no se hubiera matado. Nadie estaríamos aquí, ¿sí? Porque es su espíritu, su esencia, ¿no? Destruir. Amén. Por eso hay principios que no se puede, ninguno en Dios se puede quebrar, no se puede brincar. Amén. ¿Está claro eso? Entonces, dentro de todos esos principios, en cuanto a guerra espiritual, es la cobertura, ¿sí? Estas cosas no se pueden hacer al ahí se va, ¿sí? Por eso Dios nos mueve, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver, o cómo lo puedo decir? ¿Qué implica lo que es cobertura? Tiene que ver, o es en base al crecimiento de los pastores, ¿sí? Si el pastor no está tan crecido, pues ese es el tipo de cobertura que da, o de protección que da. Ahora hay pastorados que no dan nada de protección. Y ahorita vamos a ver, bueno, si se alcanza, vemos un ejemplo, ¿verdad? Del que sí puede y el que no puede, ¿sí? O el que sí cubre o no cubre. Entonces, ¿de qué depende la cobertura? Depende del crecimiento de los pastores, principalmente, ¿sí? Por eso se tiene que aspirar a más. O sea, no puede estar en el púlpito o ya ejercer un pastorado, ya se logró la perfección. No, ¿sí? Ahí también se sigue siendo procesado, nada más que ya el proceso es distinto, ¿sí? Si ese pastor lo entiende y ahí tiene la aspiración a más, pues va a dar el brinco y vence, ¿verdad? Porque para que se vaya creciendo ese grado de protección o espiritual o cobertura, tiene que enfrentar batallas y ganarlas, ¿sí? Si las vence, se ensancha y así, ¿verdad? Hay etapas, ¿verdad? Hay momentos donde Dios mete a la iglesia a cierta lucha, ¿sí? Porque esto es así. Y ahí el más responsable, pues obviamente es el pastor. Si la puede dar y la vence, da el brinco. Si hay tentaciones que se le vienen a ese pastor, las vence, da el brinco. O sea, así es esto, ¿sí? Entonces, fíjense, a manera personal, pues es que luchar contra la tentación, luchar en la mente, y eso nos va haciendo crecer, ¿sí? A manera personal. Como ministerio también es así. Entonces va uno enfrentando el ataque que se viene, y si lo vence, crece. Y si crece, entonces tiene más influencia espiritual. Todo eso lo vamos a entender, o eso espero, ¿verdad? Poder explicarlo más bien, ¿sí? Ahorita leo eso, entonces esto es así, ¿sí? Son principios de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué depende la cobertura? En este caso, si entendemos cobertura, protección, ¿verdad? Cubre, ¿sí? Pues es muy obvio, ¿no? Cubre lo que está debajo, ¿sí? Eso es espiritualmente, y eso lo ve el diablo, ¿sí? Por ejemplo, hay una escritura en Hechos donde habla, ahorita leemos esto, donde habla acerca de exorcistas ambulantes, ¿sí? O sea, eran liberadores, ¿sí? Y andaban haciendo guerra y reprendían demonios, ¿sí? Entonces dice que ese era su método. El método que usaban era, llegaban con el endemoniado y le decían al demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te reprendo.
Entonces hubo una donde pues yo creo que ya no pudieron, y se presenta el demonio que estaban echando fuera, y el demonio les dice: yo sé quién es Pablo, y a Jesús también lo conozco, pero ustedes quién son. Y ya dice ahí la escritura que los revolcó, los desnudó y los golpeó. Pero la Biblia es muy sabia, ¿verdad? Pues es la sabiduría de Dios. Pero allí dice exorcistas ambulantes. Esa palabra es la clave, ¿sí? Porque ambulante es alguien que brinca, no tiene un lugar fijo. O sea, anda brincando de un lado a otro. ¿Sí me entiende eso? O sea, me congrego aquí. No, ya no, ahora me congrego aquí. No, ya no, me congrego aquí, aquí. Ah, pero reprenden demonios. Eso es no tener cobertura. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Dice: pues yo sé quién es el apóstol Pablo, ¿sí? Si tú estuvieras bajo esa cobertura, otra cosa sería, ¿sí? Conozco a Pablo y sé quién es Jesús, ¿sí? Entonces eso también nos habla de grados de autoridades, ¿no? Pero eso también lo vamos a ver. Entonces dice: no, ustedes son ambulantes, no tienen un lugar fijo, ¿sí? No están establecidos, nadie los mandó. Si no tienen quien los respalde, si no tienen una cobertura que esté orando por ustedes, ustedes no pueden hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿estaban animados? Sí. ¿Conocían la ley? También. Dice que eran judíos, ¿sí? ¿Sabían del evangelio? Pues mencionan a Pablo, o sea, y mencionan a Jesús también. O sea, esa gente, vamos a pensar que eran creyentes genuinos, ¿sí? Pero esa característica, esa descripción, como lo menciona Hechos, te hace entender el error en el que estaban. ¿Por qué Dios no los respaldó? ¿Sí? Si decían en el nombre de Jesús, si probablemente tenían las enseñanzas de Pablo, a lo mejor lo seguían en YouTube, ¿sí? O seguían sus seminarios, no sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué no hubo un respaldo? Porque hay principios, ¿sí? Entonces el diablo dice: esto es pan comido para mí, ¿sí? Tú grítame, repréndeme, pero tú eres ambulante. No tienes un lugar fijo. O sea, no tienes cobertura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se les deja ir con todo y los destruye. Los dejó en vergüenza. Entonces, ¿sí se fijan? ¿Sí? Ese es un principio espiritual. Amén. Entonces, por eso, estas cosas no son como que al ahí se va, ¿sí? No es nada más sentarse en un lugar y oír que te reciten Biblia, ¿sí? Porque, bueno, ¿y cómo es la cobertura de ahí? Amén. ¿Sí está claro? Entonces, ¿en base a qué uno puede discernir o entender la protección que puede dar? Pues el fruto del pastor, ¿sí? Y la enseñanza, o sea, la conducta. Amén. Entonces, no es nomás charrollo, son muchas cosas. Bueno, ahora sí vamos a leer, pues, Éxodo 17:8. Aquí vamos a ver un ejemplo de esa cobertura, ¿verdad? ¿Cómo es que esa cobertura en la guerra? Entonces ya vimos una mala cobertura en la guerra, en este caso, o más bien no tenían cobertura los que andaban echando fuera demonios. Aguas con eso, ¿verdad? Porque así hay gente así, y no, las cosas no son como uno piensa, o como uno quiere. Dice pues, Éxodo 17:8. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Bueno, ¿qué es esto? Guerra. Sí, aquí era una guerra. Y dijo Moisés a Josué: escogió varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara normalmente simboliza autoridad, ¿sí? Bueno, las varas se identificaban porque en esas varas se escribían las experiencias, ¿sí? De los pastores. Por eso, por ejemplo, la vara de Aarón. ¿Por qué sabían que era la vara de Aarón? Pues porque ahí venía. Eso normalmente lo hacían los pastores en el cayado. Por eso no sé si han escuchado a lo que es cómo se formó la Biblia, se le llama canon, ¿sí? Porque esa palabra significa caña, o sea, donde se escribe, ¿sí? Entonces, ellos allí escribían. Pues se cree que el Salmo 23 se escribió en el cayado que traía David. Entonces es donde se escriben las historias, pues, o las experiencias. Entonces, si aquel hombre, en el caso de un pastor, ha tenido mucha experiencia, pues el cayado está saturado de escritos, ¿no?
Y eso te da a entender que la autoridad espiritual la da la experiencia o el haber vencido, ¿sí? Haber caminado. Amén. ¿Sí está claro eso? Entonces Moisés dice, yo voy con la vara, o sea, con mi caminar, con la autoridad que he recibido por los procesos que he experimentado. Por eso todo es bueno, aunque no sea agradable, sí, pero es para bien. Entonces dice, con la vara de Dios en mi mano. Fíjense, dice la vara de Dios, ni siquiera dice mi vara, o sea, la autoridad que Dios me dio. E hizo Josué como le dijo Moisés. Eso también es importante, que ahorita lo vemos. Dice, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Fíjense lo que dice. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces, ¿qué dice que iba a hacer Moisés? Él iba a clamar al monte, ¿sí? Y Josué iba a salir a la guerra. Amén. Entonces, pero ¿qué era lo que, cómo lo puedo decir? Bueno, dos cosas ahí que determinaron la victoria de Josué. Una, la obediencia de Josué, ¿sí? Porque dice, hizo lo que le mandó Moisés. Y dos, la cobertura de Moisés, ¿sí? Lo que determinó esa victoria. Ahora, ¿Josué tendría la habilidad para pelear? Sí. Pero ¿por qué bajaba Moisés las manos y Josué no prevalecía? Sino al revés, ¿verdad? Los enemigos se le venían encima. Pues porque la razón, entre muchas cosas, ¿verdad?, principal de esa victoria iba a ser la cobertura de Moisés. Entonces, ¿cómo da un pastor, en este caso, cobertura? Por la instrucción, que fue lo primero que le dijo, vas a hacer esto, ¿sí? O sea, el consejo, la enseñanza, la palabra que le da. Amén. Y dos, la intercesión. Entonces, la enseñanza es cobertura, ¿sí? No es, o sea, no es la oigo y ya me está cubriendo. No, la oigo y la hago y eso me cubre. O sea, es como el consejo, ¿no?, que dan los papás a los hijos, ¿sí? ¿Por qué dan consejos los papás? Porque quieren cuidar, ¿sí? Pero ya se llega a una edad donde es decisión de los hijos, ¿verdad? No es siempre. Cuando está niño, pues ahí ni pregunte, ¿quieres, mijo? No, vas y esto se hace, ¿sí? ¿Te gustaría ir a la iglesia? Pues no, va. Vienes, porque esto es lo que tienes que hacer. Pero ya se llega a una edad donde pues ya no, ¿verdad? Ya es como que, mira, esto te va a hacer bien, ¿sí? Pues los papás lo entienden mejor, ¿sí? Entonces, ¿por qué dan consejo los padres? Porque quieren proteger, ¿sí? Un padre normal, ¿verdad? Su intención es cubrir, proteger, que no le pase algo malo, pero no va a agarrarlo y vas a hacer así, porque hay edades donde ya no se puede. Entonces ya el hijo va a decidir si lo hace o no lo hace. Si el consejo era bueno, pues le va a ir bien, ¿sí? Si pues no era muy acertado, pues le va a llover si lo hace, ¿sí? Pero bueno, en el caso de un buen pastor, hablando ya espiritualmente, cuando da un consejo correcto que viene de Dios, ¿sí?, no por el hecho de que lo oí, ya me protegió. O sea, lo que quiere decir es que hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando aquí el que le da la orden a Josué fue Moisés, ¿sí? O sea, le da una instrucción. ¿Y se acuerdan cómo empieza el libro de Josué? Que empieza a decir, no, que mi siervo Moisés ha muerto, sí, pero ahora tú vas a ser el que sigue. Y le empieza a decir, guárdate o cuídate de hacer todo lo que está escrito en la ley que mi siervo Moisés te enseñó. Y luego le dice, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Y luego le dice, nada ni nadie te podrá hacer frente. Pero ¿qué está condicionando esa victoria? La obediencia al consejo que recibió. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo puedo yo estar bajo cobertura? Obedeciendo el consejo, ¿sí? Entonces, la palabra es protección para el que la atiende, ¿sí? Entonces, el consejo es protección para el que lo hace. ¿Sí me explico? Entonces, aquí le están diciendo a Josué, vas a ir, vas a pelear y vas a hacer esto y esto, recibe instrucciones, ¿no? Entonces ya dice ahí que Josué hizo como le dijo Moisés, o sea, atendió el consejo, amén, obedeció el consejo. Entonces, ahora la parte que le tocaba a Moisés, ya no solamente era dar el consejo, ¿sí? O sea, soltó el consejo de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios quería enjuiciar a Amalec. O sea, él entendía lo que Dios quería que hiciera.
Entonces le dice, vas a hacer esto y lo vas a destruir. Josué obedece, pero ahí no acabó todo, ¿verdad? Pues ahí va Moisés. Dice, mientras yo me subo allá al monte con Dios y te cubro, ¿sí? Entonces su intercesión daba cobertura, ¿sí? Entonces, por eso, mis hermanos, un día Dios los va a levantar mucho más, ¿sí? Pero usted acuérdese, ¿verdad? Hubo una intercesión que me cuidó. Amén. Entonces eso tiene que estar aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque si no, pues entonces pueden pasar otras cosas, ¿verdad? Sí, bueno, pueden pasar muchas, que lo vamos a ir viendo después. ¿Está claro, pues? Entonces, ¿qué implica la cobertura? Enseñanza, ¿sí? E intercesión. Amén. Entonces hay gente que solo quiere la intercesión, pero no quiere que le enseñen. Si usted nomás cúbrame, ¿sí? Y ore por mí y bendígame. Y bueno, vas a hacer lo que se tiene que hacer. No, pues no, ¿verdad? Ya no. Entonces no tienes cobertura. Aunque el lugar sea... Acuérdense, por ejemplo, de Judas. Pues ahí, ¿cómo decir algo del pastor que tenía, no? Era Jesús, perfecto en absolutamente todo. ¿Sí? Todo. Palabra, enseñanza, todo lo que hacía, decía, todo estaba al 100. Ahí no era de que, no, pero el pastor es esto. Sí, no, ese pastor estaba a la perfección. ¿Sí? ¿Por qué se dejó engañar por el diablo? ¿Por qué recibió el pensamiento que le metió Satanás? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque nunca se quiso arrepentir, al menos en un área. Era ladrón, dice la Biblia. Le gustaba el dinero. ¿Sí? Codiciaba cuando veía las monedas que le daban a Jesús para el ministerio. Y luego todavía era el que lo administraba. Entonces imagínense cómo le brillaban los ojos, porque había gente que le proveía a Jesús. Sí, el Señor dejó todo, ¿eh? El Señor no estaba empobrecido. Sí, Jesús tenía una buena economía antes del ministerio. O eso nos da a entender por el hecho de que dice que Él se hizo pobre. Sí, o sea, no habla de la riqueza espiritual, habla de una riqueza natural, porque pues Él era carpintero. Y luego dice un salmo que el que teme a Dios, así será bendita su casa. Y pues si alguien temía a Dios, era Jesús. Entonces imagínense cómo trabajaría el Señor. ¿Cómo haría las mesas de aquel tiempo? Porque era carpintero, ¿verdad? ¿Cómo haría las puertas? ¿Sería trocho el Señor? Pues no, temía a Dios, ¿verdad? Entonces, y en aquel tiempo pues no había herrería como ahora, ¿verdad? Que las puertas de fierro y esas cosas. No, la mayoría era madera. Entonces se imagina la prosperidad, ¿sí? De Jesús. Tener un negocio que era muy demandante en aquel tiempo, ¿sí? Temía a Dios principalmente, demasiado obediente al Señor. ¿Usted cree que Dios no lo bendecía? Los buenos clientes que le llegaban, cómo Dios lo fue prosperando. Entonces, pues, cuando la Biblia dice, se hizo pobre, lo que quiere decir es que Él renunció a todo eso. Toda la riqueza natural, pues espiritual ya lo había dicho, ¿verdad? Todo la estabilidad económica por empezar su ministerio. Entonces, cuando el Señor inició, no se fue con sus ahorros, se fue sin nada, ¿sí? Y a Él así empezó el ministerio. Pero la Biblia habla de que había mujeres que proveían, ¿sí? Entonces, no sabemos cuánto, pero si esa vida tan perfecta y tan obediente a Dios, probablemente había momentos donde había muy buena economía en su ministerio, ¿sí? Pues todo eso lo veía Judas y le brillaban los ojos, ¿sí? Se emocionaba con ver las monedas. Entonces, ¿qué pasó? Que su corazón nunca soltó esa codicia. Entonces el diablo le buscó a todos, porque el Señor dijo, van a ser zarandeados. No nada le dijo a Pedro. Se da a entender que todos iban a ser zarandeados. Pero el diablo halló la brecha en Judas, probablemente, ¿verdad? Y pues bueno, dice que vendió al Señor, y ya entre esas cosas dice que era ladrón. O sea, no nada más tenía esa debilidad, ya era ladrón. Quiere decir que ya era su práctica, ¿sí? O su estilo de vida. Nunca se arrepintió. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Tenía buena enseñanza, la mejor, perfecto, ¿sí? Tenía buena cobertura, pues excelente, oraba por ellos todas las noches, ¿sí? Pues imagínense la protección espiritual que tenían los 12. ¿Pero por qué entró ahí? Pues porque, vamos a pensarlo así por lo que dice la Biblia, que en esa área él no aplicó el consejo,
¿Qué les decía el Señor? Buscad primeramente. Ahí estaba Judas oyendo eso. El reino de Dios y su justicia. Si nadie puede servir a dos señores, y ahí estaba Judas oyendo, porque no puede servir al dinero o a las riquezas y a Dios. Toda esa enseñanza él la oía. Si lo dicen, es muy difícil que un rico o alguien que ame el dinero entre al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello. Sí, o sea, todo eso lo oía. Sí, pero ¿por qué no cambiaba? Entonces, ¿qué entendemos ahí? Pues que tenía el consejo, pero no lo aplicaba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí no hay cobertura. ¿Sí me entienden? Entonces, ayuda a la intercesión, ¿verdad? De que, pues están desobediente, pero ahí como que los mantengo. Pero va a llegar un momento, hermanos, y esto es así, donde Dios va a decir, ya. ¿Sí? Y lo que va a pasar es, bueno, aquí ya no puedo, no quieren. ¿Sí? Entonces yo ya no puedo, como que, no sé cómo decirlo, bueno, estar intercediendo. ¿Sí? Es como Pablo un día dijo. Eso se ve feo, ¿eh? Cuando usted sea pastor lo va a entender. Ahorita a lo mejor va a decir, qué tremendo pastor. Sí, pero créame que así es. Hay un momento donde Dios, bueno, Pablo pone ahí en una de las cartas, dice, a tal persona la entregué a Satanás, dice, para que aprenda. O sea, lo que está diciendo es, ya le quité la cobertura, ya no voy a orar por él, ya no lo voy a buscar, ya no le voy a hablar, ya no le voy a aconsejar, que Satanás le dé una zarandeada, para que aprenda, dice, para que muera su cuerpo, algo así dice. O sea, le iba a llover a esa persona, pero después dice, y para salvación de su alma. O sea, que lo que le va a venir va a ser que se arrepienta hasta el piso. ¿Sí? ¿Tenía necesidad de eso? No. ¿Sí? Pero a eso lo llevó, y eso es misericordia. Amén. Porque Dios puede decir, bueno, cuando dice, déjalo ya. ¿Sí? No, bueno, mejor ese ejemplo se lo doy después. Pero sí pasa, sí pasa donde Dios puede decir ya. Sí, y sí pasan cosas. Amén. Pero es porque no se atendió un consejo. Sí, y claro, ¿verdad? No estoy hablando de un día. Pues hay gente que no entendemos muchas cosas. Sí, y Dios es paciente, porque ya sea que vengamos estructurados, sí, por un evangelio que a lo mejor no nos ayudó lo suficiente, o nos llevó a un punto pero no nos llevó a más, ¿sí? O de plano vengamos muy torcidos, ¿sí? Entonces lo que Dios hace es que aún con esa gente se muestra paciente, ¿sí? Es que no entiende, por eso anda como gallina descabezada, dirían, ¿verdad? De un lado a otro, ¿sí? Pero bueno, se lo voy a explicar, ¿sí? Y le voy a dar tiempo para que entienda, o sea, la paciencia de Dios, ¿verdad? Si después de este tiempo, acuérdense que Judas fueron 3 años y medio, todos los días, no cada 8 días. Él tenía reuniones diario, escuchaba mensajes diario, veía a Jesús diario, o sea, eran 365 días, ¿sí? Todo el tiempo yendo, viendo al Señor. Bueno, pues ya la demanda era mayor, ¿sí? ¿Sí me explico en eso? Entonces Dios va a mostrar paciencia, o sea, no atiende al consejo, el diablo lo va a matar. No, Dios vamos, y para eso está la intercesión. Señor, un año más, y un año más, y trae entendimiento, Señor, no lo entendemos todo, y ten misericordia, y bla, 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 ¿verdad? Entonces Dios lo que hace es, bueno, voy a tener paciencia, ¿sí? Pero, si después de que este año no da fruto, entonces sí lo corto. Y Dios es Dios, Dios no es un juguete, ¿sí? Y cuando Dios se determina, no hay poder humano tampoco, a menos que sea una intercesión que Él mismo inspire para detenerse. Sí, pero Dios es muy determinado en lo que ya habló. Amén. O sea, no lo mueve la lástima, pues. Bueno, hasta aquí le voy a dejar. Entonces, cobertura implica consejo e intercesión. ¿Sí? Eso es cobertura. Amén. Si atiendo al consejo y aparte pues me están cubriendo en oración, es muy seguro que haya victoria. Amén.